Hola, ¿qué tal a todos? Soy Mauricio Ligio Ramírez Rincón, estudiante de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Puebla. Estudio la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software. En esta ocasión, voy a hacer una presentación acerca de los estilos de software. Primero que nada, tienen que saber algo muy importante, que es que un aspecto muy importante para la arquitectura del software son los patrones, tanto de diseño como de arquitectura. Lo principal es que es un estilo de software. Un estilo se describe como una arquitectura o una pieza de la misma. Los estilos se pueden reutilizar en situaciones semejantes en el futuro, así como desde que surgió la arquitectura del software, se generalizó la arquitectura cliente-servidor y posteriormente entró en un auge las arquitecturas en capas y las basadas en componentes y más recientemente las basadas en recursos y servicios. Bueno, ¿para qué sirven? Estas definen una semántica, así como las reglas, los elementos, el análisis y sistemas que los construyen y son sobre el estilo. ¿Qué elementos tiene? Estos elementos son los principales. Recuerda que la arquitectura del software forma elementos y razón son primordiales, así como los elementos. El procesamiento suministra la transformación de los datos, contiene la información a procesar, los datos, y las conexiones son las llamadas procesamientos, datos y notificaciones que se van de esos datos. La forma son las propiedades y relaciones entre los elementos. La selección, la motivación para escoger esos elementos y esas formas. Por tanto, un estilo arquitectónico o un estilo de arquitectura de software es más bien una abstracción de tipos de elementos y aspectos formales a partir de arquitecturas específicas. Hay un catálogo de estilos muy amplio, como los estilos de la arquitectura centrada de datos, arquitecturas de pizarra, data waveforms, arquitectura de flujo de datos, tuberías y filtros, proceso secuencial en lotes, arquitecturas de llamada y retorno, llamadas a procedimientos remotos, modelo vista controlador, arquitecturas orientadas a objetos, arquitecturas orientadas a espacio, arquitecturas orientadas a servicios, SAO, y arquitecturas estratificadas. Y bueno, te voy a explicar al menos dos de esas arquitecturas. Las primeras que te voy a explicar son arquitectura centrada en datos. La arquitectura centrada en datos consiste en el almacenamiento de datos, así como archivos o bases de datos, al que otros componentes pueden realizar acciones sobre esos datos. El cliente accede al repositorio central. Aquí lo podemos ver detalladamente. El cliente puede acceder a esto y otro cliente puede acceder a esos datos. Tómalo así. Existe un repositorio pasivo. El software cliente accede a los datos independientes de los cambios o las acciones del software del cliente. Y hay repositorio pizarrón. Este lo vamos a tomar como repositorio que va a enviar esas notificaciones a los clientes cuando los datos de su interés cambian, siendo por tanto un ente activo. Mira, te voy a explicar la arquitectura de pizarra. Imagina un número de estudiantes que están escribiendo en la pizarra al mismo tiempo, tratando de resolver un problema. Y si le añadimos un maestro que primero le pide a cada estudiante lo que quiere enseñar en la pizarra y decide qué estudiante tiene la mejor idea. Y cuando el estudiante haya terminado, el proceso se repite. Esta es la idea detrás de la arquitectura en pizarrón. Los estudiantes se llaman fuentes de conocimiento y el profesor se denomina intérprete de comandos de control. En la arquitectura de pizarra, varios subsistemas especializados pueden reunir sus conocimientos para construir una posible solución parcial o aproximada. La arquitectura centrada de flujos de datos. Esta enfatiza en la reutilización y la modificabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es adecuada para sistemas con transformaciones de datos en pasos sucesivos.
cuando los datos de entrada se transforman en datos de salida mediante una serie de componentes para el cálculo o la manipulación. Te voy a explicar en esta misma la arquitectura de tuberías y filtros y los procesos secuenciales en lotes. Una tubería pipeline es una arquitectura que conecta componentes computacionales, filtros, a través de los conectores, pipes, y las comunicaciones se ejecutan como un flujo. Los filtros no necesariamente realizarán únicamente tareas de fijado, sino que ejecutarán varias formas de transformación. Estas van a estar diseñadas para la entrada de datos con cierta forma y producir su salida al siguiente filtro. Los filtros no necesariamente realizarán únicamente tareas de filtrado, sino que ejecutan formas variables de transformación, como lo podemos ver en esta imagen. Estos están diseñados para esperar la entrada de datos con cierta forma y producir su salida al siguiente filtro de una forma específica. No es necesario que el filtro conozca el funcionamiento de los filtros vecinos. Esta sería como la aplicación típica. Es un procesamiento clásico de datos, así como se vería acá. El cliente hace un requerimiento. El requerimiento se valida. Un web service toma el objeto de la base de datos. Este objeto se convierte en HTML y se efectúa la representación en pantalla. Este estilo se podría usar cuando se pueda especificar la secuencia de un número conocido de pasos. Se requiera esperar la respuesta asíncrona de cada paso y se busca que todos los componentes de abajo sean capaces de inspeccionar y actuar sobre los datos que vienen de arriba. Ojo, no viceversa. En esta categoría o esta estructura se recomienda checar los requerimientos. Hay cada estilo que describe una categoría de sistemas, los cuales incluyen un conjunto de componentes, la cual está basada en una base de datos o módulos de cómputo que realizan una función requerida por el sistema. Un conjunto de conectores que permiten la comunicación, coordinación y operación entre los componentes. Restricciones. Estas definen cómo se integran los componentes para formar el sistema. Modelos semánticos que permiten que un diseñador entienda las propiedades generales del sistema, al analizar las propiedades conocidas de sus partes. No solo es cuestión clasificatoria. Optar por una forma arquitectónica o arquitectura de software tiene un valor distintivo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto? Facilita la descomposición del problema en varios niveles de abstracción. Soporta fácilmente la evolución al sistema. Los cambios solo van a afectar a la capa vecina. Se pueden cambiar las implementaciones respetando las interfaces con las capas adyacentes. La desventaja es que no todos los sistemas pueden estructurarse por capas y a menudo es difícil encontrar la separación entre capas adecuadas. Muchas gracias. Si quieren saber más acerca del tema de la arquitectura de software o los estilos arquitectónicos que se tienen de estas arquitecturas, pueden consultar los siguientes links que dejaré en esta pantalla o en la descripción. Muchas gracias por ver mi video y hasta luego. Se despide Mauricio Eligio Ramírez Rincón. Hasta luego.